Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de números complejos, pero ahora vamos a estudiar los números complejos en forma polar, ¿sí? Habíamos dicho nosotros que un número complejo se podía representar en el plano como un punto, donde teníamos la parte real, que era sobre el eje de las X, y la parte imaginaria, que era sobre el eje de las Y. Entonces, este número complejo era A más BI. Bueno, este mismo número complejo se va a poder representar de forma polar, ya no dependiendo de sus coordenadas en X y en Y, sino dependiendo de un módulo que va a ser como un radio que vaya desde el origen hasta el punto Z, y a este se le va a llamar R, y de un ángulo θ. Este ángulo va a estar medido a partir del eje de las X positivas. Entonces, utilizando nosotros el teorema de Pitágoras, pues vamos a poder calcular o vamos a poder convertir el número en forma cartesiana a el número en forma polar. Lo primero que necesitamos es encontrar R. R se vuelve entonces la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde uno de sus catetos mide A y el otro cateto mide B. Por lo tanto, R va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y el ángulo θ, pues también como conocemos los catetos opuesto y adyacente de un triángulo rectángulo, pues entonces tendríamos que tangente de θ va a ser B sobre A. Si tenemos nosotros un número en forma cartesiana, digamos por ejemplo 3 más 2i, pues lo vamos a poder convertir a un número en forma polar mediante estas dos fórmulas. El módulo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto sería 9 más 4, que es raíz de 13. ¿Sí? Así lo dejamos expresado. Y el ángulo va a ser 2 sobre 3. Que si lo calculamos, lo podemos calcular ya sea en radianes o en grados. Vamos generalmente a manejarlo en grados. Entonces, esto sería aquí está. Estos serían 33.69 grados. Una vez que ya encontramos el módulo y el ángulo del número complejo, la manera en que lo vamos a expresar es z, que sigue siendo la manera en que representamos a los números complejos, es igual a r por coseno de θ más i seno de θ. ¿Ok? Bien, entonces, con los valores que acabamos de calcular, nuestro número complejo, que era 3 más 2i, lo vamos a poder representar también como raíz de 13 por coseno de 33.6 grados más y veces seno de 33.6 grados. ¿Ok? Entonces es el mismo número complejo el que se presenta aquí, nada más que está expresado de maneras distintas. ¿Cómo le haríamos para pasar de un número complejo en forma polar a un número complejo en forma cartesiana? Pues si tenemos nosotros el número en forma polar, lo único que tendríamos que hacer sería hacer las multiplicaciones, o sea, calcular el coseno y el seno de cada ángulo y multiplicar ¿cómo se llama? Por el módulo. Entonces, si yo quiero pasar
de polar a cartesiano, pues la parte real, es decir, A, sería R por coseno del ángulo. Y la parte imaginaria, es decir, B, sería R por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahí nada más habría que hacer las operaciones para regresarnos de polar a cartesiano. ¿Ok? Ya que tenemos nosotros la forma de los números complejos en forma polar, o sea, ya que conocemos cómo se representan y cómo se convierte de cartesiano a polar, entonces podemos ahora sí definir las operaciones, pero ahora en forma polar. Entonces, si tenemos nosotros, perdón, aquí. Si tenemos nosotros las operaciones, la suma y la resta, muchachos, de números complejos generalmente se hace en forma cartesiana, es lo más sencillo. Entonces, si a ustedes les dan dos números en forma polar, para sumar o restar, lo más conveniente sería convertir a cartesiano y luego ya hacer la suma. Pero si lo que sí cambia sería la primera operación, que es la multiplicación. Entonces, si tenemos dos números complejos en forma polar, tenemos Z1 y tenemos Z2. Para cada uno, su módulo y su ángulo, pues es distinto. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos multiplicar estos dos números, lo que tenemos que hacer es multiplicar sus módulos y sumar sus ángulos. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos nosotros Z1 que fuera 3 coseno de 15 grados más I seno de 15 grados, y tenemos Z2 que fuera 2 coseno de 30 grados más I seno de 30 grados. Si nosotros multiplicamos estos dos, tendríamos, aquí me equivoqué, tendríamos 3 por 2 y luego coseno de 15 más 30 más y veces seno de 15 más 30. Entonces, el nuevo número complejo, que podemos llamarlo Z3, sería 6 coseno de 45, hay 45, más y veces seno de 45. ¿Okay? Este sería el resultado de la multiplicación. Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Luego, en la división, también vamos a tener dos números distintos, dos números complejos distintos en forma polar. Entonces, si nosotros queremos dividir estos dos números, Z1 entre Z2, lo que vamos a hacer es dividir los módulos y restar los ángulos. ¿Okay? Aquí nada más hay que poner atención en cuál es el numerador y cuál es el divisor, porque al final, pues esos son el orden en el que se van a dividir también los módulos y el orden en el que se van a restar los ángulos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 8 coseno de 30 más I seno de 30, ahí esto era un 3. Y tenemos Z2 que sea 4 coseno de 10 más I
seno de 10. Si nosotros hacemos esta división de Z1 sobre Z2, tendríamos 8 sobre 4 por coseno de 30 menos 10 más i veces seno 30 menos 10. ¿Okay? Y entonces el nuevo número complejo resultado de esta división, al que podemos llamar Z3, sería 2 coseno de 20 más i seno de 20. ¿Okay? Entonces este vendría siendo el resultado de la división de números complejos en forma polar. La siguiente operación que tenemos es la operación de potencia. Recuerden que cuando teníamos una potencia en forma cartesiana, ¿sí? Si elevábamos esto a una potencia entero positiva, entonces teníamos que hacer ya sea multiplicar n veces el número complejo por sí mismo o elevarlo en forma de binomio. Y esto ya se volvía un poquito más tedioso. En forma polar, la potencia se eleva el módulo a la potencia y el ángulo se multiplica por n. Entonces, por ejemplo, si tenemos que z es igual a, no sé, digamos, 4 coseno de 70 grados más i seno de 70 grados, y queremos elevar z al cuadrado, pues tendríamos 4 al cuadrado por coseno de 2 por 70, voy a poner esto para indicar que es el módulo, más i seno de 2 por 70. ¿Okay? Entonces, elevar este número a la segunda potencia o al cuadrado, pues nos va a quedar 16 coseno de 140 más i seno de 140. ¿Ok? La potencia entonces es una de las operaciones que se vuelve muchísimo más sencilla al hacerla en forma polar que al hacerla en forma cartesiana. Entonces, si ustedes tuvieran que calcular la potencia de un número que esté en forma cartesiana y fuera una potencia muy alta, por ejemplo a la octava o algo así, pues a lo mejor conviene convertirlo a polar, elevarlo a la potencia y luego regresarlo a cartesiano, porque al final eso es más sencillo que estar multiplicando 8 veces. ¿Sale? ¿Preguntas aquí? Yo sí, maestra. Dígame. No entendí muy bien el acomodo de ahí de la de potencia. Al acomodo. Ajá. Es que si usted tiene el número complejo r coseno de teta más i seno de teta, ¿sí? Ay. Entonces tiene este número. Y si este número lo eleva a una potencia que sea un entero positivo, entonces va a ser r a la n por coseno de n teta más i seno de n teta. Ah, ok, Entonces, ok. No entendía eso del 2, pero ya vi que salió de la potencia, ¿verdad? si se le va la Ah, ok, potencia a la ok. que esté. ¿Ok? Sí, era todo, maestra. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Orlando, ¿puede detener la grabación si quiere? Ok.